Estudiemos ahora un poco acerca de los métodos de conteo. ¿En qué consiste este método de conteo o estos métodos de conteo? Bueno, básicamente, pues su nombre lo dice, sirve para contar. Por eso se llaman así, métodos de conteo. Ahora bien, hay dos formas muy básicas de estos métodos de conteo, como lo son el principio de la suma y el principio de la multiplicación. Y a veces los hemos usado en forma indirecta, digámoslo así, lo hemos usado de forma indirecta, sin saber que estamos utilizando estos principios. Por ejemplo, cuando compramos huevos y compramos el cartón de huevos, usted dice, mire, este cartón tiene 30 huevos, pero ¿cómo sabe usted que tiene 30 huevos? Viene usted y los cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo hace? Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero también usted puede percatarse de que hay 30 huevos, no necesariamente contándolos uno por uno, sino aplicando esto que se llama principio de la multiplicación, que se define de esta manera. Si una elección consta de dos pasos, donde el primero puede realizarse en m formas y por cada una de estas el segundo puede efectuarse en n formas, entonces esa situación puede resolverse mediante m por n maneras. Volviendo al problema o al caso de la cantidad de huevos en un cartón que contiene 30 huevos, ¿cómo hace usted? Bueno, simplemente dice, se da cuenta que por un lado, por una fila, digámoslo así, hay 6 huevos y por la columna hay 5 huevos. Y usted dice 6 por 5, 30. Utilizó el principio de la multiplicación. Entonces vamos a hacer ahora unos problemas donde vamos a aplicar el principio de la multiplicación y el principio de la suma, que lo vamos a plantear posteriormente. Resolvamos estos dos problemas. Miren, dice el primero que una firma comercial tiene 4 bodegas y 12 tiendas. Y nos pregunta de cuántas maneras diferentes puede hacerse llegar un artículo de una bodega a una tienda. Usted puede preguntarse, mire, como vamos a ver después el principio de la suma, y cómo voy a diferenciar cuándo es el principio de la multiplicación y cuándo es el principio de la suma. La clave está en la conexión que va a existir entre los elementos que voy a asociar. Si la conexión entre esos elementos es la palabra y, porque así se entiende y es sobreentendido que así es, entonces es el principio de la multiplicación. Porque aquí lo dice, mire, donde el primero puede realizarse en m formas y esta es, por cada una de estas, el segundo puede efectuarse en n formas. Si sobreentiendo en el problema que es una cosa y la otra simultáneamente al mismo tiempo, entonces es el principio de la multiplicación. Por ejemplo, lo que planteamos acerca de los huevos. Usted dice, mire, por este lado hay 6 huevos y por este otro lado hay 5 huevos. No dice, aquí hay 6 o aquí hay 5. No, dice, por aquí hay 5 y por aquí hay 6. Y es la conexión. Eso es el principio de la multiplicación. Entonces quiere decir que en este problema, la comercial, como la pregunta es, ¿cuántas maneras diferentes puede hacerse llegar un artículo de una bodega a una tienda? Dice, tiene 4 bodegas y 12 tiendas. Principio de la multiplicación quiere decir que por 4 bodegas tiene las posibilidades con 12 tiendas. 4 bodegas y 12 tiendas. 4 por 12. ¿Y cuánto es 4 por 12? 4 por 12 es 48. Quiere decir que puede, ¿de cuántas maneras? De 48 maneras. De esas 48 maneras, de esas 48 formas, es que puede hacer llegar un artículo de una
bodega a una de las 12 tiendas. Ahora, vamos a ver el siguiente. Nos dice, ¿cuántos resultados diferentes se pueden obtener en el lanzamiento simultáneo? O sea, quiere decir al mismo tiempo, de un dado legal y una moneda. ¿Qué es un dado legal? Bueno, es un dado que no está cargado, ¿verdad? Y una moneda. Bueno, entonces, vean la conexión. Voy a lanzar el dado y la moneda simultáneamente, al mismo tiempo. Entonces, es el principio de la multiplicación. Pero, ¿cuántas posibilidades tengo en el lanzamiento del dado? Tengo 6 posibilidades, porque un dado tiene 6 caras, 6 números, ¿verdad? Entonces, tengo 6 por... ¿Y cuántas posibilidades tengo en la moneda? Solamente tengo 2. Cara o corona, o como le llamamos, sello y cruz, dependiendo de la unidad monetaria. Entonces tendría 6 por 12. 6 por 2, perdón, 12. Es decir, de 12, tengo 12 resultados o 12 maneras, ¿verdad? Y aquí tenemos resuelto esos 2 problemas. Muy, pero muy fácil, ¿verdad? Principio de la multiplicación. Con este otro problema, nos dice acá que en El Salvador las placas de los vehículos están formadas por una letra que va a identificar el tipo del automotor y por 6 números. Entonces, si nos preguntan que si se toma en cuenta a los vehículos de placa P, o sea, de placa particular, entonces, ¿cuántas placas particulares se pueden generar con esas condiciones? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bien fácil, miren. Significa que voy a poner aquí lo siguiente. Sobre esa línea voy a colocar la cantidad de números que pueden estar en eso ocupando las 6 cifras, como que estas fueran las 6 cifras. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6 cifras de los 6 números que tiene una placa. Entonces, como resulta que están formados por números, pueden ser cualquiera de los números, en todo caso de los números dígitos, es decir, del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo cual quiere decir que son 10 números. Cualquiera de esos 10 números del 0 al 9, cualquiera de esos puede estar en esta posición del número, ¿verdad? Cualquiera, o sea, puede estar cualquiera de los 10. Y como no se ve ninguna restricción de ninguna naturaleza que no diga de que, por ejemplo, el número que esté aquí ya no puede aparecer en cualquiera de los demás, quiere decir que se pueden repetir. Porque, por ejemplo, puede ser un vehículo de placa 111111. Puede existir porque dice se pueden generar, no dice que sean reales, ¿verdad? Entonces quiere decir que por cada posición de números yo puedo tener cualquiera de los 10. Quiere decir que principio de la multiplicación. El primer número puede ser 10, cualquiera de los 10, y el segundo número cualquiera de los 10, y el tercer número, y así sucesivamente. Es y, entonces es el principio de la multiplicación. Y si multiplicamos 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, eso me va a dar 1.000.000. Entonces, la pregunta era, ¿cuántas placas se pueden generar en estas condiciones? Se pueden generar 1.000.000 de placas. Son las que se generan. Un millón de placas son las que se pueden generar, de placas particulares para este tipo de problema que está planteado ahí. Ahora planteemos el principio de la suma. Y va a notar usted bien la diferencia. Observe, dice que para realizar una operación A se tiene n alternativas diferentes. Y para llevar a cabo otra operación B se tienen m alternativas. Pero si esas operaciones
no se pueden realizar una después de la otra o al mismo tiempo, entonces disponemos de, vea, n más m alternativas para efectuar la operación A o observe, dice o la operación B, no dice la operación A y la operación B. Entonces esa es la diferencia entre el principio de la suma y el principio de la multiplicación. En el de la multiplicación, como vimos antes, él se interpreta que el y, o sea, se hace esta operación y esta otra, mientras que aquí se hace esta operación o se hace la otra. Entonces veamos cómo se emplean en estos problemas. El primero dice, mire, hay una chica llamada Andrea que va a visitar una tienda de animales y en esa tienda hay 7 perros y hay 15 gatos, ¿verdad? Eso es lo que hay allí. Nos pregunta que qué cantidad de opciones tiene de comprar un perro o un gato. Es decir, no va a comprar los dos, sino que va a comprar un perro o va a comprar un gato. En todo caso, hay 7 perros y hay 15 gatos. O va a comprar el perro o va a comprar el gato. Entonces, ¿cuántas alternativas tiene? ¿O cuántas opciones? 7 más 5, eso es igual a 22 opciones. Tiene 22 opciones. Ahora veamos el siguiente. Nos dice aquí que cuántos resultados diferentes se pueden obtener al lanzar un dado legal, o sea que no está cargado, ya lo dijimos, o una moneda. Fíjese bien, en el anterior decía y, o sea, es al mismo tiempo, ¿verdad? Sí se podía hacer al mismo tiempo, lanzar el dado y la moneda, pero aquí no. Aquí o se lanza el dado o se lanza la moneda. Entonces, ¿cuántas alternativas o cuántos resultados diferentes voy a tener? En el dado ya dijimos que son 6, más la moneda son 2, esto hace 8 resultados. Eso es lo que voy a obtener, 8 resultados, porque o se lanza la moneda o se lanza el dado. Ahora vamos a introducirnos en un tema o en un concepto que es el de factorial de un número. El factorial de un número se entiende como la multiplicación o el producto de ese número por todos los números naturales menores que él. Y lo vamos a representar por esta expresión. La n con una i invertida. Y eso se va a leer de esta manera, n factorial, así se va a leer. Y entonces, atendiendo a esa definición, por ejemplo, si nos dicen cuánto es el factorial de 3, así se lee, ¿verdad? Porque aquí dice n factorial, n en este caso es un número natural. El factorial de 3 sería multiplicar el 3 por todos los números naturales menores que él, es decir, 3 por 2 por 1, y eso es 6. Quiere decir que el factorial de 3 es 6. Nos dicen el factorial de 5. Bueno, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso me va a dar 120. El factorial de 8. Bueno, el factorial de 8 es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso me va a dar 40.320. Y, por ejemplo, este otro, el factorial de 10, significa tener 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y eso me va a dar 3.628.800. Hay que considerar algo como propiedades, digámoslo así. No vamos a entrar en la demostración, pero hay que tomar en cuenta que el factorial de 1 va a ser 1 y el factorial de 0 también va a ser 1. Esas son propiedades de los factoriales que no vamos a demostrar, por lo menos en estos momentos, pero que sí hay que tomarlo en cuenta. Vamos a resolver estos dos problemitas con factoriales. Miren, nos piden que determinemos o que calculemos esos valores. Bien, hay una manera bien práctica. Observen lo que vamos a hacer.
Vea que el numerador es más pequeño que el denominador, ¿verdad? Porque el factorial de 7 es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y aquí tengo el factorial de 9, que sería 9 por 8, por 7, por 6. Entonces, para no hacer tan largas esas multiplicaciones, vamos a fijarnos en lo siguiente. Decía, el de arriba es más pequeño que el de abajo. Entonces, dejemos ese de arriba tal cual. Y digo factorial de 7. Ahora vamos a trabajar con el factorial de 9. Resulta que el factorial de 9 es tener 9 por 8, por 7, por 6, por 5. Pero quiere decir que este factorial contiene a este otro factorial. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es tener 9 por 8 por 7 factorial. Porque el 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4. ¿De acuerdo? Este factorial contiene a este. Y ahora yo puedo simplificar factorial de 7 con factorial de 7. Y entonces esto a qué va a ser igual. Arriba quedó 1 y abajo solamente quedó 9 por 8. Y finalmente el resultado es 9 por 8, 72. Un 72avo. Ese es el resultado de esa operación. Ahora veamos esta otra que está acá. Nos dice 2 multiplicado por 7 menos 5 factorial sobre 6 multiplicado por 5 menos 2 factorial. Por lógica vamos a efectuar lo que está dentro de los paréntesis. Es decir, que yo tengo 2 por 7 menos 5, 2 factorial. Y en el denominador tenemos 6 por 5 menos 2, que sería 3 factorial. Y similar al anterior, observe, el factorial de abajo es más grande que el de arriba, quiere decir que lo contiene. Por lo tanto, esto es lo mismo que yo tenga 2 por 2 factorial, y en el denominador 6 por 3 por 2 factorial. Y eso me permite simplificar factorial de 2 con factorial de 2. Y entonces en el numerador solamente me queda 2 y abajo 6 por 3. Pero aún así yo puedo seguir simplificando. Observe, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y entonces, en resumen, aquí nos queda en el numerador 1 y en el denominador 3 por 3, 9, un noveno. A eso equivale esas operaciones con factoriales.